SER Podcast. Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró. Hola Patricia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? El de hoy no es un caso sin resolver. No, hoy es un está caso resuelto. Bien resuelto. A ver, la historia que contamos esta tarde en La Ventana. 13 de junio de 2011. La policía recibe la llamada de una empleada del hogar en una casa de Alcorcón y advierte que ha encontrado muerta a la dueña de la casa. Llega la policía, encuentra el cadáver de la mujer, sangre por todas partes. 2 de sus perros están merodeando por la vivienda, otros 2, que son de mayor tamaño, permanecen en la terraza. En un primer examen, el forense aprecia que hay 4 heridas a la altura del cuello y múltiples heridas de defensa, o sea que ha habido ahí pelea, ha habido algo. En el suelo aparecen restos de vasos rotos, un par de chupitos en la mesa del salón. La puerta de la casa no está forzada. La fallecida se llama Sabrina. Y con todo esto, Patricia, y más, pero con todo esto, ¿cómo puede empezar una investigación? Y en este caso, ¿cómo empieza? Bueno, pues como en muchas ocasiones, investigando quién es esta mujer, ¿no? Él es el centro de la investigación y cuál es su entorno. Y descubren que en este caso hay bastantes hilos de los que tirar, que puede ser bueno, pero bueno, también puede ser algo más, dar lugar a una investigación más compleja, ¿no? Sabrina había llegado a España procedente de Brasil en 2002. Recordemos que esto pasa en 2011. Uh-huh. Durante un tiempo, al principio de su llegada, trabajó en un club hasta que se casó. El marido de la víctima, en el momento en el que se produce este crimen, se encontraba en la cárcel por tráfico de estupefacientes, pero cuando se halla muerta la mujer, ya había empezado a disfrutar de algunos permisos de fin de semana y de hecho lo habían visto por la finca algún fin de semana. Por lo tanto, ahí podría haber, ¿no?, una sospecha de un crimen machista, tal Exacto. vez. Ya hay un hilo del que tirar, que es a ver si el marido o alguien de su entorno tiene algo que ver. Por otro lado, algunos empleados de la finca declaran que casi siempre la veían sola, pero que en las últimas semanas o los últimos meses sí que la veían acompañada por un hombre, y casi siempre el mismo hombre. Por lo tanto, puede haber ahí también un tema pues también machista, un tema de que haya otro hombre, puede ser. Además, lo que comentan los vecinos es que Sabrina llamaba mucho la atención, no pasaba desapercibida, era una mujer muy, no sé si decir ostentosa, o bueno, que se dejaba notar por ella misma y también por esos 4 perros, ¿no? O sea, todo el mundo la recordaba paseando por el barrio, esos 4 perros, 2 de ellos muy grandes, además. Y se veía que tenía potencial económico, digamos que no tenía un trabajo conocido, pero sí que pues vivía sola en ese ático, en Alcorcón, bueno, tenía varios coches de alta gama. Joder. Y bueno, pues sí que entre se perros la veía, y coches. Efectivamente, se la veía ahí como, bueno, que se dejaba notar. Y además descubren también que en la puerta hay como unas barras. Y es porque ella tenía miedo, bien por su pasado, ¿no?, por lo que le había pasado a su marido, por su entorno, de lo que le pudiera pasar por las noches, y ella siempre colocaba, había diseñado como un mecanismo para poner unas barras en la puerta y ponerlas cada noche. ¿Y no tenía trabajo conocido? Conocido no. Conocido no. Bueno, ¿y cuál fue el hilo del que se tiró y que sirvió al final para resolver este caso? Pues mira, vamos a ir recordando un poco todo lo que hemos dicho, ¿no? Crimen machista descartado. Con su marido tenía una buena relación y además en el momento en el que pasa esto estaba en prisión y no estaba disfrutando de ningún permiso. También dejaron atrás cualquier sospecha sobre el ambiente que había tenido a su llegada en España, de clubs, de trabajar en locales y tal. Tampoco había nada turbio por ahí, lo había dejado tiempo atrás. El dinero tampoco fue una pista, todo esto de que tenía coches y tal, bueno, pues ahí tampoco vieron que hubiera ningún problema de ajuste de cuentas ni nada de eso. Todo llega, un poco el hilo acertado, ¿no?, el camino acertado, con una testigo que les cuenta, una llegada de la víctima, que les cuenta que la noche del crimen había conocido a una mujer, que había ido con ella de cena, que había surgido cierto interés, ¿no?, sexual de alguna manera, y que esa noche habían acabado después de la cena en su casa, ¿no?, que se habían llevado bien, había habido conexión, feeling que se dice, y habían acabado en casa de Sabrina. Y que después de esa noche, en la mañana siguiente, varios empleados de la finca destacan que habían visto a una chica
ensangrentada con otro hombre en la puerta de la finca y yéndose en un coche. Esa mujer tendría nombre, ¿no? Pues esa mujer se llamaba Julie. Y es a través de, en torno a la cual, digamos, se empezó a estrechar ese cerco, porque era la pista más fiable, ¿no? La que se veía que había estado allí esa noche, y había como varias pistas que llevaban a ella, cámaras, testimonios, un poco de todo. Déjame aparcar un momentito a Julie, que tenemos una noticia de última hora. 2 personas han muerto y otras 40 han tenido que ser desalojadas por un incendio en una vivienda en Javea. Radio Alicante, Sonia Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Se trata de una mujer de 71 años y un hombre de 42. Es una vivienda de un edificio de 5 alturas, ubicado en la avenida París de Xàbia. El fuego se ha originado en la segunda planta y ya ha sido extinguido, pero continúan los trabajos en la zona para ventilar humos y gases y revisar todo el bloque. El aviso se ha recibido sobre las 4:07. Se han observado llamas en la terraza del piso donde se declaraba el fuego, que ha generado mucho humo en la escalera de este bloque de viviendas, y hasta allí también se han desplazado los servicios sanitarios. El consorcio provincial ha movilizado 2 unidades de jefatura, 2 bombas urbanas, una bomba nodriza, una autoescalera y un furgón de transporte de personal de los parques de Denia y Benissa. Gracias, Sonia, un abrazo. Un abrazo. Noticia de última hora que les hemos contado aquí en La Ventana, en la SER. Y ahora retomamos a Julie. Estamos en tiempo de rojo oscuro casi negro, contando una historia truculenta de una mujer asesinada, de varias vías de investigación y una que parece que por fin fue exitosa, que tenía el nombre propio de esta mujer. De esta Julie. Pues eso, descubren que ha pasado esa noche con una tal Julie, una mujer que acaba de conocer, con la que parece que ha surgido una atracción sexual que les hace acabar en casa. Y bueno, y a partir de aquí es donde creen que dan con la tecla. Creen que ha sido ella la autora de este asesinato, bien por una discusión, por algo que ha sucedido entre ellas, que ha hecho que acabe de esta forma sangrienta, pero es que además, conforme siguen indagando los investigadores, descubren que hay un elemento en común entre ellas, más allá de esa atracción sexual, que es la santería. La santería. María Ángeles Sten, buenas tardes. Hola, buenas tardes. María Ángeles es fue la abogada defensora de Julie, que acabó siendo acusada y condenada por este crimen. Abogada en el turno de oficio. Abogada designada de turno de oficio. Sí, en esto este asunto. Cuando te toca, hay que aceptarlo y punto, ¿no? A ver, tienes que estar en el turno de oficio, dentro del turno de oficio, en jurado. Si no estás en el turno de jurado, pues no te tocan estos asuntos. Pero claro, una vez que te tocan, pues tienes que asumir la defensa. Y lo complicado en este asunto es que a mí me tocó ya cuando estaba toda la instrucción hecha, simplemente mi trabajo empezó con el escrito de defensa. O sea, a mí ya me llega con todo investigado. Además, esta chica, Julie, había estado en Brasil. No la podían extraditar porque no hay convenio de extradición con Brasil, y aprovecharon que ella hizo un viaje a Colombia, se enteraron de que estaba en Colombia y la extraditaron desde Colombia. Entonces, aunque se había estado haciendo la investigación, pues fue a partir de que ella la extraditan cuando ya se inicia el caso, pues con más ímpetu, por así decirlo, porque estaba parado al no estar ella María aquí. Ángeles, ¿qué papel juega esto que comentaba Patricia de la santería en el crimen? Pues, ¿esto se ha ido sabiendo? A ver, realmente el tema de la santería es lo que les unía. De hecho, en el juicio fue un juicio un tanto peculiar, porque sí que declaró un santero que era, bueno, realmente ellos en la instrucción no se utiliza la palabra santero, utilizan la palabra padre espiritual, pero vamos, el hombre él se autodenominaba santero, y era un señor pues que era al que Sabrina, la víctima, le contaba toda su vida. Incluso, bueno, la verdad es que la práctica adivinatoria que tenía este señor quedó poco probada, porque le dijo que le iba a hacer mucho bien el quedar con Julie, que iba a conocer a una mujer y que esa mujer le iba a hacer mucho bien. Pues como profeta no. Pues sí, por eso no funcionaba. No tenía mucho futuro. Y bueno, pues sí que la santería como tal, además es uno de los puntos en los que ellas conectan, ¿no? Y por el que en la instrucción se ve que Julie iba a la casa de Sabrina, porque Sabrina tenía en la casa un altar de santería. Entonces es ahí el punto que tienen, empiezan a hablar, y además también tienen a la misma santera en Brasil, que se llama, no sé si quiero recordar que Milena o algo así, sí. Bueno, era la santera que tenían en Brasil y que se supone que la conocían ambas. Entonces es un punto de conexión que es lo que les lleva. ¿Y qué pasó esa noche? Quiero decir, después del juicio, ¿se ha sabido lo que ocurrió en esa casa esa madrugada? Realmente no se ha sabido. No, en el juicio realmente tampoco se habló si había sido un asesinato, en este caso fue un homicidio, porque homicidio. Pedían, sí que es verdad que las acusaciones pedían ambas, tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal pedían asesinato, y al final fue condenada por homicidio. Sí que
A ver, por la forma en la que muere degollada. Entonces, a ver, a poco que alguien sepa de lo que son los ritos de magia negra, de este tipo de cosas, de santería, pues los sacrificios que hacen de los animales son degollados. Entonces, por ahí sí que se puede presuponer que hubo algo relacionado con eso, pero como tal el motivo en sí no fue lo que se tuvo en cuenta en el juicio, el motivo, porque el motivo pues es imposible saberlo, ¿no? Pero sí que es verdad que había todos esos factores. Ella tenía, la víctima tenía lo del cuerpo, pues una serie de elementos así, a ver, como unos cacharritos de juguete, que son, bueno, pues yo me estuve un poco ya por curiosidad mía informando, y entonces el candomblé pues tiene distintos orisas, ¿no? Que son los dioses que ellos tienen, y habrá orisas buenos y orisas malos. Claro, y orisas buenos y orisas malos, y entonces según las herramientas y lo que tienen, pues son de un orisa o son de otro, y esta chica tenía allí unas herramientas que a mí me pareció muy curioso que nadie le diera en la investigación ninguna importancia, ¿no? Porque no es muy normal encontrarte en un asesinato pues cacharritos aparentemente para gente que no sepa lo que es eso, como yo, que tampoco sabía lo que era, ¿no? Que parecían cacharritos de juguete, que como si hubieran estado jugando allá a las muñecas. Hemos hablado de cómo era Sabrina, ¿cómo era Julie? Pues Julie era una chica, a ver, de trato muy dulce. Sí que es verdad que vamos, que no se ha muerto. La mujer la extraditaron finalmente pidió la expulsión a Brasil. Y allí cumple la condena. Cumplió aquí parte de la condena, y la otra pidió la expulsión a Brasil con la prohibición de entrar en España en 10 años. Pues una chica que a mí me sorprendió porque hablando era muy dulce, o sea, es muy dulce. No es una chica alta, es una chica más bien bajita. Sí que es verdad que tiene muchísimo pecho, o sea, si es algo que te llama la atención es el pecho, no es corpulenta para nada, y en el trato, pues una persona dulce. En prisión además estaba trabajando en los talleres, me parece que creo recordar que era en costura, y era una persona en el trato, la verdad que pues dulce. ¿Fue la única condenada? Porque fue la única... comentaba Patricia que algún testigo la vio ella ensangrentada al día siguiente, pero también un hombre había por ahí. Había un hombre por ahí y el hombre consta en toda la instrucción, y de hecho el que la ve a ella ensangrentada, porque sí que ella recibe como un botellazo, ella dice que es un botellazo por parte de Sabrina, y va un hombre que es el que aparece, que además es un hombre al cual supuestamente le conocen las dos, porque ellas cuando están en la casa en Alcorcón consumen cocaína, y se supone que este hombre es el que le suministra la cocaína a las dos. O sea, que aparte y que curiosamente es que este hombre es el hijo de la santera que estaba en Brasil. O sea, ahí hay un trasfondo. Lo que pasa que realmente, claro, en la escena del crimen no se encuentra ningún ADN más que de Julie, que es la que estaba allí. Y ella, pues efectivamente es que ella estaba allí, no había... ¿Y ella qué explicación te dio a ti cuando os conocéis por primera vez en prisión, cuando os ponéis cara en esa primera ocasión, y la que luego trasladó al juicio también? A ver, ella decía que ella no lo había hecho. O sea, ella, y de hecho, ella lo que dice es que pierde el conocimiento y que cuando despierta se la encuentra muerta, ensangrentada, y que inmediatamente llama a este chico. Y que este chico le dice que la han matado. Y este chico es el que saca los billetes a Brasil. O sea, a Brasil se va Julie con este otro chico. Y de hecho ella estaba tan convencida de que no lo había hecho que yo en mi escrito de defensa yo pedía primero la absolución, por supuesto, que es lo que ella me decía que no, pues yo al 100, o sea, si tú dices que no, es que no. Pero yo luego hacía una calificación subsidiaria pidiendo legítima defensa, porque ella lo que me dice es que cuando le da... esta Sabrina le da con la botella, también lleva un cuchillo en la mano, y que entonces ella sí que recuerda como, bueno, que hay un forcejeo, hay una pelea, él, ¿no? Sí. Y entonces yo pedía legítima defensa como eximente, y también la eximente de consumo de sustancias estupefacientes, porque aunque sí que es verdad que no se le puede hacer ningún análisis de consumo de droga porque se larga a Brasil, pero en los restos de la casa, junto con los chupitos que ha dicho Carles, había restos de cocaína en la mesa. Entonces, si bien no había un análisis de ella de que hubieran consumido, sí que se hubiera podido sacar adelante. Lo que pasa que cuando llegamos a juicio, el último día, me dijo que no,
que ella no quería que yo hiciera una calificación subsidiaria, porque ella pensaba que si ella fuera al jurado, que ella no iba a entender que pudiera ser culpable, o sea, inocente o culpable, pero poco. Entonces, a ver, no quiso. Entonces, claro, fuimos únicamente a por la inocencia. Que, bueno, a ver, la condenaron por homicidio, que la acusación particular pedía ensañamiento. ¿A cuánto la condenaron? A 12 años, 12 pero años. la acusación particular pedía 25. Pedía asesinato y... ¿Qué nos dice la autopsia en este caso? Porque las autopsias hablan mucho, ¿no? No simplemente hablan de las cuchilladas, sino si hay heridas de defensa. Al jurado le dicen mucho también, ¿no? En este caso creo que impactó bastante. A ver, la autopsia lo que dice, sobre todo, la víctima lo que tenía era muchas heridas defensivas, sobre todo en las manos. Tenía muchos cortes en las manos y con lo que dijeron los forenses era de haber intentado incluso sujetar el cuchillo para que no se lo clavaran. Y bueno, y luego lo que te digo, o sea, ella muere desangrada porque tenía cortes en la aorta. María Ángeles, cuando una se topa con una historia así, aunque sea su actividad profesional, ¿qué se lleva a casa? Pues yo, si te soy sincera, yo fue un juicio que tenía unas ganas de que se acabara por todo lo que conllevaba de la tensión de un mundo que para mí pues es desconocido, ¿no? Y que aunque para muchos, puedes creer o no creer en lo que es la santería, el candomblé, la magia negra, pero siempre hay un cierto respeto, ¿no? Y es verdad que el santero y luego otros testigos que fueron decían que se sacrificaban animales, que se sacrificaban perros, o sea, una serie de cosas que es un juicio que yo lo pasé pues con respeto. Ya no solamente porque te estás jugando, bueno, la libertad o la culpabilidad o la inocencia de una persona, ¿no? Sino por todo ese trasfondo de cosas desconocidas. María Ángeles Ter, muchísimas gracias, abogada, por haberte asomado a la ventana. Patricia, la próxima semana seguimos escarbando en esa parte truculenta de nuestras vidas, ¿vale? Así haremos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.